Hola, en esta serie sobre la Constitución, la decisión democrática y la justicia constitucional, donde estamos definiendo el perfil del Estado constitucional, toca que veamos en este momento el tema de la Constitución como norma, como decisión o como pacto. Para ver la cuestión de la norma, la Constitución como norma, referiremos la posición de Kelsen. Y cuando veamos la posición de Schmitt, tocaremos el tema de la Constitución como decisión. Entonces, para examinar la cuestión de la Constitución como norma, lo que nos señala Kelsen es que la Constitución se basa en un presupuesto. El presupuesto es que existe una norma fundamental, una Grundnorm, una norma fundamental de carácter hipotético. A partir de esa norma fundamental es que se decide cuáles son los contenidos que debe tener la Constitución. Esta norma fundamental de carácter hipotético, que tiene carácter axiomático, es decir, no se cuestiona, es con la que se llega a reemplazar el criterio de soberanía, que es el que han utilizado otros autores para sustentar la necesidad de una norma. Para Kelsen, esta norma hipotética fundamental, que es una norma eminentemente jurídica, y que carece de todo tipo de justificación por la naturaleza axiomática que le adjudica, esta norma hipotética es de la que depende todo el derecho. No hay lugar para explicar el orden constitucional a través del concepto de soberanía. Lo excluye. La soberanía no es parte de la naturaleza jurídica. En vez de lo que se trata es de la supremacía del orden jurídico. Lo que hace Kelsen es abstraer de la realidad esta dimensión que es eminentemente jurídica y le da un peso específico. Él sostiene que el derecho no tiene nada que ver con la moral, tampoco tiene nada que ver con el orden social, con los hechos, con los fenómenos empíricos, son campos ajenos. Él se preocupa de la ciencia del derecho. El derecho tiene una existencia independiente de la realidad ética, política, valorativa, sociológica, etcétera. Él lo que hace es construir esta teoría del derecho. Por lo tanto, para él la Constitución es una norma y no hay otra realidad que la de la norma. Eh, por eso es que en las tesis, en la construcción de la teoría de Kelsen, hablamos del monismo jurídico. No hay nada fuera de lo jurídico. Él construye una teoría exclusivamente jurídica que no está contaminada por ningún aspecto fuera de la dimensión jurídica. El derecho es un sistema cohesionado y trascendental que opera más allá de los fenómenos de la realidad, aunque sin embargo, diga el propio Kelsen, este propio orden jurídico no está exento de paradojas, de contradicciones y de aporías de naturaleza lógica. Frente a la posición de Kelsen, una posición contraria a la suya es la que concibe la Constitución como la decisión suprema sobre la forma de existencia política de una comunidad determinada. Como veíamos, Kelsen lo que sostiene es que estamos hablando de un orden normativo abstracto que no tiene nada que ver con la realidad. Para Schmitt, el derecho en realidad es una decisión. No hay aspecto jurídico que antes que ser una aplicación de una proposición o de un enunciado de naturaleza o de índole jurídica, de lo que estamos hablando es de la capacidad de decidir cuál es el orden por el sujeto que tiene la competencia de definir qué norma aplica para una situación de la realidad dada. Dice Schmitt que
de acuerdo a la doctrina al pensamiento político del liberalismo, nos enfrentamos al temor que tiene el liberalismo frente al poder y por eso es que pretende dividirlo. Schmitt no teme lo que le adjudica él al liberalismo. Para él el poder debe manifestarse, debe actuar, no se puede esconder el poder. El liberalismo para él es el espacio de las libertades negativas. El individuo debe liberarse del Estado y porque se libera del Estado es que busca estos espacios en los que puede funcionar mejor su vida privada. Necesita que haya una constitución, que haya un orden que le permita la libertad de comercio y de expresión para deliberar y para discutir racionalmente su existencia privada, con la menor interferencia posible de quien concentre el poder. Por eso es que para Schmitt la democracia también es un estilo de acción que toma en consideración, eh, eh, es un estilo de acción que toma en consideración el pueblo y se basa en la igualdad y en la homogeneidad. Eh, ¿Qué cosa es lo que homogeniza a una comunidad? La democracia se basa en el uso del poder del Estado para promover la igualdad del pueblo. Ese es el concepto central que tiene de democracia Schmitt. Para, para él, la supremacía de la Constitución a la que se refiere Kelsen es en realidad la supremacía de los hombres que la redactan y que administran la Constitución. Para él, el fenómeno concreto del orden jurídico es el que imponen los hombres que tienen a su cargo la gestión de la actividad política desde los puestos o de los roles que le corresponden. La Constitución se fundamenta y descansa en una decisión, la decisión de quien defiende el sentido y la significación de los preceptos y mandatos que contiene la Constitución. Quien tiene el monopolio de la decisión sobre lo que la Constitución manda es quien define cuál es su significado. La Constitución contiene la voluntad política del constituyente que decide cuál es la forma del Estado en la que va a existir la comunidad. Frente a estas dos tendencias u opciones, hay otra que manifiesta que la Constitución no es solamente norma y tampoco es solamente decisión, sino que la Constitución es fundamentalmente un pacto de naturaleza estatal. Según esta concepción, estamos ante un proceso de concreción material de un proyecto de existencia política ciertamente, en el que se integra, anuda y proclama una pluralidad de valores históricamente recogidos. Entonces, si la Constitución obedece a un concurso de visiones, no resulta de una decisión unilateralmente impuesta. Se trata de la articulación que han procesado los protagonistas del proceso constituyente, pero por otro lado, de la ratificación de confianza y del compromiso que le presta la opinión pública en el referéndum primero y en el respeto de los alcances que tiene este pacto durante la existencia, durante la vida de la Constitución. La Constitución se pacta, en ella se pacta un estatus político del país, del Estado, de la nación y de la sociedad. En ella se acuerda un modo de convivencia de nuestras diferentes y fragmentarias heterogeneidades. En ella se reconoce la contribución de nuestra historia en la formación del modo de coexistencia que compartimos políticamente. Entonces, la Constitución como pacto estatal lo que nos muestra es el estatus político, un estatus político. ¿Cuál es el estado en el que funcionamos, en el que nos movemos de manera real, efectiva? Ese estatus político se pacta en base al reconocimiento de los distintos modos de convivencia de los actores. Cada uno de nosotros es un fragmento de esa constitución y en la medida en la que los fragmentos que somos dentro de este todo y que coexistimos al momento en el que se crea la Constitución y mientras la Constitución rige, nosotros además le preexistimos a la Constitución.
fuimos anteriores al texto constitucional y porque somos anteriores, el texto refleja lo que quisimos antes de estatuirnos como comunidad. Por eso es que el estatus político que se pacta se basa en el reconocimiento del sujeto anterior a la Constitución. El Estado, el pueblo y los derechos fundamentales y las localidades preconstitucionales ya existían como parte del legado histórico que reconoce y que recoge la Constitución. La Constitución contiene por eso el pacto estatal de un estatus colectivo que además es un estatus histórico, que preexiste a la norma, que preexiste a la decisión, porque se llega a ella a través de un acuerdo de buena fe, a partir de criterios mediante los cuales se aspira a objetivos homogéneos, luego de la deliberación y de la transacción entre los actores del proceso constituyente. El estatus existe y se afirma por el compromiso entre los contrarios que deliberan en el proceso constituyente. Ese compromiso mediante el cual ponen en un segundo plano las diferencias que los distancian a favor del primer plano en el que encontramos las homogeneidades que nos unen a todos. La Constitución, como pacto estatal, por lo tanto, tiene como objetivo la decisión de cuál es la unidad de nuestras metas colectivas, qué cosa es lo que nos hace ser los mismos, a partir de lo cual los actores proyectan y convienen en fijar para la coexistencia futura de la comunidad política una misma finalidad, un mismo modo de ser. La comunidad luego decide con el referéndum y se compromete o no se compromete. Si se compromete, la Constitución vive por sí misma, porque nosotros le prestamos nuestra vida, nuestras aspiraciones, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro sentimiento para que ella viva a través de nuestras propias existencias. Pero si la comunidad no se compromete porque queda ausente la convicción de los operadores que somos, se produce la coexistencia de una constitución material por un lado y una constitución formal por el otro. La constitución material deja, en ese caso, por ausencia de compromiso, deja en offside, en la marginalidad, esa otra constitución escrita, ese otro documento que queda solamente como un papel manchado en tinta, como decía Ferdinand Lassalle, el documento que llega a tener una condición eminentemente fatua o superflua porque no rige. Una constitución que no rige es una constitución que formalmente podrá tener existencia, pero materialmente no la tiene. Por eso comprender la Constitución como un pacto estatal supone el reconocimiento de núcleos de intangibilidad y la naturaleza irrevocable de la integridad o de la totalidad de su reemplazo. El marco de confianza que exige su comprensión supone en los operadores la disposición hacia la concordia en la competencia política y el destierro de tácticas basadas en la lógica del conflicto que ven en el adversario la hostilidad del enemigo.